Frequency 96, music for the masses. I was told repeatedly you can't sell a ticket for $25, and I realized the reasoning behind it was that I'm setting the bar very low. Blackpink y Blink tuvo la culpa de que se elevaran los precios en el boletaje. Ese es el tweet que me hizo hacer este video, y te voy a exponer algunos puntos, y ya me dirás si estás de acuerdo o no en ellos. Y no, este video no girará todo en torno al K-pop, ya que hay otros sucesos que son relevantes en el tema de ventas de boletos, y la mala praxis de la boletera más grande de México y el mundo. Sin más, comencemos. México. Ustedes son chingones. A Blink los estafaron. Podríamos decir que sí y no. Sí, porque pagar esa cantidad fue una absoluta locura. Y no, porque la mayoría tenía los recursos y no se quejaron. Aunque también tomemos en cuenta tres factores relativamente importantes en este suceso. 1. La gira por Pink estaba por terminar y estaba la incertidumbre sobre la renovación de su contrato. Y muchos no querían perder la que tal vez sería la primera y última vez que podrían ver a las chicas, ya que como dije, no había nada seguro en el futuro cercano al grupo. 2. Aunque la mayoría de los asistentes eran fanáticos Blink, hubo un buen porcentaje que, como yo, solo disfruta de su música sin etiquetas, convocando así tanto a fans como a personas fuera de la industria del K-pop. 3. Y esto debo decir que fue mucho, ya que ellos por lo menos les respetaron casi todos los beneficios VIP que venían mostrando en otros lados del mundo. El resultado, tanto las chicas como el público terminó satisfecho con los shows y el recibimiento. A los que más mal les ha ido fue a Stay, Elf, SM Town y J-Hope. Además de lo caro de los boletos, sus beneficios VIP no fueron ni remotamente respetados, y les dieron merchandise que de lejos se veía de muy mala calidad y que por supuesto no valía ni el mínimo de lo que se pagó, y queda demostrado ya que en comparación con la merch de las fechas en Sudamérica o bien Estados Unidos, ni siquiera se parecían tanto en calidad y cantidad. Y en el caso del SM Town, se vio reflejado en una venta lenta y baja de boletos, desorganización en los paquetes VIP y la interacción con los artistas, y el toque final, y aunque fue algo fuera de sus manos, la lluvia, la cual parecía estar en sintonía con la mala gestión del evento, esto desde el anuncio de la SM y su falta de claridad y respeto hacia sus propios artistas. En el caso de él, al amenazar al sistema, pasó a ser un enemigo directo de OCESA, Ticketmaster, Live Nation. Esto con el simple hecho de exigir un derecho de consumidor, y una vez más, sentando un nuevo precedente. El primero de ellos fue en el 2022, cuando lograron un cambio de recinto para el grupo. El resultado, un maltrato en el recinto desde problemas en el ingreso de los característicos lightsticks y hasta que tuvieran que tirar sus freebies y hasta los banners previamente autorizados. Pero eso no quedó ahí, ya que los que también sufrieron consecuencias fueron los mismísimos Super Junior, desde el escenario mal estructurado y hasta la falta de profesionalismo de parte del personal, lo que los llevó a pensar que no eran queridos o bienvenidos por su público y a plantearse el volver al país. Aunque también aquí se comparte la culpa con la agencia SM, ya que no les explicaron el por qué la venta no estaba siendo como se esperaba, y más siendo una gira de aniversario. Ahora, esto no es un evento que solo afecta al K-pop, ya que el intento de otras promotoras de intentar replicar lo que hacen los gangsters de OCESA, Ticketmaster, Live Nation, están poniendo en peligro la libertad de disfrutar a nuestras bandas preferidas, y por supuesto querer dar la calidad mínima a un precio estrafalario. Y el problema ya no solo se está limitando al precio del boleto, sino que para exprimir más se están inventando áreas donde antes era solo una o dos pistas generales, 4 o 5 gradas, y la locura ahora es que también está afectando a la zona de discapacitados. O díganme ustedes cuándo han visto un Auditorio Nacional o un Pepsi Center con tantas divisiones, y ya ni hablemos de los precios de las bebidas y alimentos en los recintos. La otra parte es la falta de claridad en los paquetes VIP, una vez más, no solo del K-pop. Como ejemplo, yo recuerdo que para el show de Evanescence en el Metropolitan, la boletera te vendía el boleto Meet and Greet y VIP, pero, oh sorpresa, el boleto de entrada al show no iba incluido, y por consiguiente no podías entrar ni a uno ni a otro por la falta de claridad. Aunque claro, también como consumidores y a fechas recientes, la falta de comprensión lectora y de ser flojos para leer también ayuda a la desinformación. Y esto en cualquier aspecto. Y esto ayuda a las boleteras a hacer lo que quieran y por supuesto, ir nadando a través de los vacíos legales. Otro caso, y este ya no fue de OCESA, sino que vino de la mano de Nishin Entertainment, y ese fue el tan esperado Tea Party Mana, en el cual fue una clara estafa y burla para los fans que pagaron más de 6,500 pesos mexicanos, y la promesa de, además de la convivencia con las leyendas del Visual Kei, Mana, Kosi y Kaya, en los boletos VIP se prometía artículos y elementos de alta calidad, pero en el evento fue todo lo contrario, ya que solo recibieron media torta del Chavo, un mazapán, una manzana, galletas y agua, juguito de Tang y café en vasos desechables, y un mesero haciendo el oso al caerse. Todo esto y obviamente muy alejado de las verdaderas fiestas de té de Japón. Probando así lo que les dije al principio, ya que si las pequeñas compañías ven que Profeco, el encargado en México de supuestamente defender al consumidor, no hace su chamba, pueden y harán lo que quieran con los consumidores.
Pero algo muy importante y que no se debe de dejar pasar es que no todo es culpa de las boleteras, también es culpa del artista, representantes y agencias. Y no me ven así. Ya que esto es una realidad, y un claro ejemplo es Oasis y hasta Taylor Swift. Ellos le dejaron en claro a Ocesa los precios y beneficios de sus conciertos, y en el caso de Oasis prácticamente les dijeron: si nos enteramos que no respetas tal cual te estamos dando la información de precios o que pones más cargos por servicio, no vamos a tocar. Y por consiguiente se hizo al pie de la letra lo que decían los hermanos Gallagher. Si los artistas no apoyan a sus fans y no hay una unidad, es muy difícil que algo cambie en este tema, y por siempre los beneficiados serán revendedores y por supuesto las boleteras. I was told repeatedly you can't sell a ticket for $25, and I realised the reasoning behind it was that I'm setting the bar very low. I got a lot of calls from other managers of bands, weirdly enough, because we don't have a manager, so they have to talk to me, saying you're really making us look bad. Like I think, oh, okay then, we'll charge more. So you're making us look greedy. And yeah, there's a reason for that, because you are greedy. Like you're charging too much for your merchandise. You're charging too much for your, I know how much profit you make on all these things. It's the system. I hate the system itself. So I was saying, I understand all this, but all I can control is like our shows. It's us playing on stage, and I want the tickets to be. Why can't I say what the tickets are priced at? Yeah. It's me that's like taking the hit. I was slightly upset because very, very few artists actually stood up and said, "This is at right." the time. It was really it was a bit because maybe understandably, Live Nation and Ticketmaster and all other organisations that are pretty much monopolistic wield a lot of power, and artists are scared to speak out. Artists don't sometimes understand how powerful they are, because that's the reason why people are going. It's not because Ticketmaster is selling the tickets, it's because that person is on stage performing, and artists should use that, I think, a bit more. Y antes de terminar, debo decir que ARMY estuvo a punto de lograr algo, pero lastimosamente no sucedió, ya que técnicamente Ocesa les dio precios con un pequeño vacío legal, y ese fue el rango de precios, lo cual se termina de traducir a que se modificarán precios a la hora de comprar, aparentando precios dinámicos que en realidad son, y aquí hay otra laguna legal, precios diferenciados. Y tal como le pasó al fandom Elf, también para ustedes les crearon una treta, y ese fue la venta física en taquilla, cuando se supone que eran preventas con membresía y registro. Pero aún falta más, y toca esperar a ver cómo los tratan los días de los conciertos. Aquí los únicos que sí lograron un cambio significativo fue el fandom Mon Bebé del grupo Monsta X, ya que ellos sí les modificaron y devolvieron la estructura original al Auditorio Nacional, y los precios ya no están tan desquiciados. Pero eso sí, hay que tomar en cuenta que tanto Mon Bebé y Elf en 2022 lucharon con empresas remotamente pequeñas y no contra un monopolio lleno de grandes abogados y muchos trucos bajo la manga. Para concluir, para mí es muy triste ver que ya no puedas disfrutar de los conciertos plenamente sin pensar si gastar en lo que tal vez será un lujo en el presente futuro cercano. Pero dime, ¿tú qué opinas sobre este suceso? ¿Crees que algún día volveremos a precios razonables? Esta fue La Bruja Maldita para Frequency 96, Music for the Masses.